Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando estén viendo este video. El día de hoy veremos algunos conceptos básicos de propiedades mecánicas de sólidos. Nos centraremos en conceptos como esfuerzo, deformación, fuerza y radio de Poisson. Entonces, iniciemos con las propiedades mecánicas de los sólidos. En general, cuando hablamos del análisis reológico, este incluye la aplicación de una fuerza o carga en un material. Y obviamente estos estudios reológicos lo que buscan es ver el comportamiento del material después de aplicársele esta fuerza o carga, entendiendo la fuerza como una magnitud física, la cual pues va a tener un carácter vectorial y obviamente va a tender a modificar los cuerpos si es que está estático, o bien a modificar su estado dinámico. En este caso, cuando se hacen los análisis, pues el material está en un estado estático y lo que queremos ver es cómo cambia o cómo se va a deformar el cuerpo o el alimento o el material. Y las fuerzas, bueno, ya vimos que es esta carga que se está aplicando, y las unidades, según el Sistema Internacional de Medidas, las unidades para fuerza son kilogramos metro segundo, que obviamente está relacionado, originalmente está relacionado con la cantidad de masa y cómo se acelera con respecto a la gravedad. Y entonces las unidades pues, se van a expresar de fuerza ya sea en newtons o bien en dinas, según sea el caso. Pero esta es la unidad internacional para fuerza y es la que vamos a estar ocupando o mencionando continuamente en el análisis de textura. La deformación, obviamente que cuando aplicamos esta fuerza o carga, va a generarse un movimiento interno en las moléculas del material. Lo que puede generar depende cómo sea la cantidad de fuerza o carga que se esté aplicando, pero puede generarse una deformación reversible o una deformación irreversible. En cualquiera de los casos, ya conforme avanza un poco más el curso, vamos a ir detallando algunas características, pero obviamente que lo que esperamos es que ocurra si es que está en forma estática, ¿no? El material, y aplicamos una carga. Lo que va a ocurrir con el material es que ya sea según la dirección de la carga, es que este se va a elongar o bien se va a comprimir, o a lo mejor se comprime un poco y se fractura y se quiebra. Y entonces la deformación la vamos a ir denominando con este símbolo. Dentro de la deformación es importante mencionar que tenemos dos tipos básicos de deformación que tiene que ver cómo se calcula la deformación. Tenemos a la deformación nominal, que también en algunos casos la mencionan como la deformación de Cauchy o deformación ingenieril, o bien la deformación de Henke. Estas deformaciones, lo único que cambia es la forma en la que se está midiendo la deformación. En el caso de la deformación nominal, es más bien una proporción. Veamos la ecuación. Bueno, mencionemos un ejemplo. Tienen un material de un tamaño determinado. Su longitud inicial la denominamos como L0. Y le aplicamos una fuerza en este sentido, o fuerzas en este sentido. Y lo que va a ocurrir con el material, pues es que va a cambiar su longitud. Es decir, en este caso hay una elongación. Y terminamos con una longitud 2 o una longitud mayor, pero puede ser menor en el caso de que la fuerza se aplique en esta dirección, en dirección contraria, y lo que va a ocurrir es una compresión.
Pero en este caso hay una elongación, entonces la forma en la que se calcula la deformación, bueno, aquí está dada por esta letra griega epsilon, pero en realidad debería de ser así, ¿no? La deformación se va a calcular como la longitud final del material después de habérsele aplicado la fuerza, menos la longitud inicial dividida entre la longitud inicial. Si se dan cuenta, bueno, lo podríamos simplificar como diferencia de la longitud después de habérsele aplicado la fuerza entre la longitud inicial. Al final de cuentas esto viene siendo una proporción. Un valor de menos 1 nos va a indicar una extensión del 100%. Mientras que un valor de más 1 indica una compresión al 100%, lo cual es físicamente imposible porque si ustedes están comprimiendo, vamos a suponer, este es el material y aquí está el brazo que va a estar aplastando o la prensa que va a estar aplastando el material, una compresión del 100% implicaría que esta plataforma está tocando por completo y que el espacio entre esto es cero. Lo que es físicamente imposible porque, bueno, no físicamente imposible porque lo que en realidad estaría ocurriendo sería algo así, ¿no? El material se va hacia los lados y la plataforma toca por completo el fondo de la plataforma. Ese es un problema con el cálculo de la deformación nominal. En realidad la deformación nominal, esta ecuación aplica cuando tienen deformaciones pequeñas. Cuando tienen deformaciones mayores a 25%, el cálculo de deformación con esta ecuación se vuelve muy imprecisa, porque en realidad el material cuando se está deformando en más de un 25%, ya sea elongando o comprimiendo, no se deforma igual en todas las secciones del alimento. Es decir, voy a adelantarme una diapositiva y me regreso. Es decir, cuando hay una deformación grande, ya sea, por ejemplo, esta es elongación. Si ustedes tienen el material aquí y lo empiezan a elongar y cuando la elongación es demasiado larga, lo que va a ocurrir es que no es que se van a ir deformando todas las secciones en la misma cantidad, sino que seguramente en el centro o en las orillas, según cómo se comporte el material, se va a elongar de forma diferente. Y lo mismo cuando se comprime se hace este efecto. Si lo comprimiéramos más, seguramente puede ocurrir eso como de barril, pero también puede ser que empiece a hacer esto el material cuando se esté comprimiendo, es decir, que se vaya hacia los lados. En pocas palabras, la ecuación de Henke para calcular la deformación cambia la ecuación porque considera que no se deforma igual en cada una de las secciones del alimento. Por lo tanto, se considera que la deformación, pues sí, es la suma de la deformación en todas las secciones del alimento, pero es muy probable que en algunas partes del alimento haya una mayor deformación. Y entonces la ecuación se calcula con esto como la suma de la deformación en cada una de las secciones del alimento, lo cual podría resumirse con esta ecuación integral, teniendo como límite la longitud inicial y la longitud final después de haber aplicado una fuerza en el material. A la diferencia en longitud entre longitud, y si resolvemos esto al final nos quedaría como el logaritmo natural de la longitud final entre la longitud inicial. Esta ecuación es mucho más precisa cuando ustedes tienen deformaciones mayores al 25%. Es mucho más precisa. Entonces, voy a recapitular lo que hemos visto en estas diapositivas. La rheología, en el caso de los sólidos, se encarga de medir el efecto que tiene el aplicar una fuerza o carga sobre un objeto estático, que principalmente lo que va a ocurrir es que se va a deformar, ya sea que se elongue o se comprime o se comprima. Y podemos medir la deformación ya sea por la ecuación nominal, la deformación nominal,
Cuando son deformaciones bajas, y cuando son deformaciones altas ocupamos la ecuación de Jenkins. Aquí es un ejemplo, aquí podemos ver cómo, bueno, aquí se corta en 20% de deformación, pero si la continuáramos, esto se va aumentando la distancia entre una y otra. Es decir, se vuelve esta deformación ingenieril se vuelve más poco precisa a altos porcentajes, mientras que la deformación de Henke es mucho más precisa para medir deformaciones, altos porcentajes de deformación. Ahora hablemos de la forma en la que se aplica la fuerza cuando se deforma un material. Lo más común cuando se hacen pruebas de laboratorio utilizando brazos mecánicos es que se aplique una deformación o se genera una deformación uniaxial, es decir, en un solo eje, en una sola dirección. En pocas palabras, es un brazo mecánico que lo único que hace es que sube y baja en esta dirección en forma unidireccional. Y aquí está el alimento o la muestra, y lo que va a estar haciendo es que la va a estar comprimiendo en una sola dirección. La fuerza se va a aplicar en esta dirección. Y por lo tanto, la deformación pues solamente va a ocurrir en ese mismo sentido, es decir, se va a comprimir o se va a elongar, pero en este mismo sentido en el que se está aplicando la fuerza. Ese que ven ahí, esa imagen es uno de los texturómetros más antiguos, de los diseños más antiguos del texturómetro. Ahora ya se conocen otros equipos muy sofisticados que miden fuerzas muy pequeñas y deformaciones pequeñas, pero básicamente originalmente era un motor que aquí se puede ver atrás. Este reloj en realidad lo que mide es la carga, la fuerza en libras, y el motor empieza a arrancar y hace que vaya bajando esta pequeña palanca. El material se ponía aquí, se colocaba aquí, bueno, aquí es donde se encendía, se colocaba aquí y iba bajando el brazo poco a poco, va bajando, y aquí había una regla metálica para ir midiendo los centímetros que iba avanzando o que se iba deformando, ¿no? Era un equipo muy básico, pero permitía caracterizar cuánta fuerza se necesitaba para romper o modificar un material. Hay otro tipo de fuerza, pero son equipos obviamente más sofisticados. Estos son los reómetros oscilatorios, donde la fuerza se aplica en forma tangencial a una de las caras. Es decir, la fuerza no se aplica en este sentido. Veíamos hace ratito que es un brazo mecánico que sube y baja, pero en este caso la fuerza se aplica en forma tangencial a una de las caras. Y la parte de abajo del material está fija o se fija, o se trata de que no se mueva, de tal forma que lo que va a ocurrir es una deformación en este sentido. Aquí no se mide la longitud, un cambio longitudinal en el tamaño de la muestra. Aquí lo que se está midiendo o lo que se va a medir es el ángulo de deformación, es decir, originalmente tienen un alimento así, lo voy a poner en dos dimensiones. Aquí está fijo el material y la fuerza se va a aplicar en este sentido. En un texturómetro convencional se aplicaría en este sentido y se mediría cuánto se disminuye la longitud del alimento o cuánto se incrementa la longitud. Pero en este caso se aplica tangencial a una de las caras, y lo que va a ocurrir es que el alimento se va a deformar en este sentido cuando se le aplica la fuerza. Entonces aquí lo que se va a medir no es la longitud o la distancia, sino es este ángulo que está aquí. Este ángulo es lo que se va a medir, qué tanto se inclina el material cuando se le aplica la fuerza. Y entonces la ecuación es ligeramente distinta, bastante distinta, porque aquí lo que estaríamos midiendo es que la deformación, esta deformación cortante porque se está aplicando una fuerza de cizalla o una fuerza cizallante a una de las caras.
se va a calcular como el cambio eh, en el ángulo, en las caras, eh, esta delta que está aquí vendría siendo este cambio que hay o el ángulo que hubo en el cambio, cómo cambia ese ángulo y también la altura del material. Obviamente que al moverse o al inclinarse pues va a cambiar esta altura que está aquí, porque al moverse o al inclinarse va a quedar así el material. Entonces obviamente va a cambiar la altura original que se tenía y va a haber una inclinación en este ángulo. Estos son estos dos términos. O también se podría resumir como tangente del ángulo de inclinación. Los equipos, generalmente los reómetros de platos paralelos, que hacen pruebas oscilantes, generalmente pueden hacer este tipo de pruebas y pueden hacer estos cálculos de deformación cortante. Es un tipo de deformación. Hay un tercer tipo de deformación, es menos común, pero esta deformación se conoce como deformación en conjunto o bulk strain. Esta bulk strain implica que se aplique la fuerza en todos los sentidos, es decir, en todas las caras del material al mismo tiempo. Es como si ustedes tomaran el alimento entre sus manos y la comprimieran al mismo tiempo por todos lados a la muestra. Entonces la estarían apachurrando o comprimiendo en su mano, pero se estaría comprimiendo en todos los sentidos. Esta bulk strain se consigue utilizando altas presiones hidrostáticas o equipos de altas presiones hidrostáticas. Básicamente es meter el alimento dentro de un líquido y en una cámara la cual trata o se intenta de comprimir o se aplica una gran fuerza para intentar comprimir el líquido, aunque sabemos que el agua es un líquido no compresible y al ser no compresible toda la fuerza o presión que se esté aplicando sobre el líquido va a ser transferida directamente hacia el material. Lo que va a hacer es que se va a comprimir en todos los sentidos. Esta es menos reportada porque obviamente requiere equipos como equipos de altas presiones hidrostáticas que son muy caros y no es muy común tampoco que se vea en la literatura o en las investigaciones reportada este tipo de deformación. Lo más común son las otras dos, la deformación uniaxial o la deformación cortante o de cizalla. Hasta ahí entonces tenemos algunos conceptos relacionados con deformación. Ahora platiquemos de otro concepto distinto, que es el esfuerzo o estrés. El esfuerzo o estrés es un parámetro más confiable para describir esta relación entre cuánta fuerza se aplica y la deformación que se consigue que la propia fuerza por sí sola. Porque el esfuerzo o estrés, para poderlo calcular, nos estaría diciendo la cantidad de fuerza que se está aplicando por una unidad de área. Y eso ya nos da una idea más clara de el esfuerzo que se está aplicando sobre el material. Las unidades para el esfuerzo son newtons metro cuadrado, según el Sistema Internacional de Unidades, pero esta medición de esfuerzo es mucho más precisa que simplemente estar describiendo el que apliquemos una fuerza al material y ver cómo se deforma. Veamos con este ejemplo. Imagínense que este es un trozo de queso, un pedazo de queso, un cubo de queso vamos a suponer que es de 1 por 1 por 1, ¿no? Aunque aquí solamente nos da la área de acá arriba. Entonces tenemos un cubo de queso aquí, que no parece tanto un cubo, pero imaginen que es un cubo de queso. Y a este cubo de queso le aplicamos una fuerza de 100 newtons. Y obviamente vamos a ver cómo se deforma. Seguramente el cubo de queso va a terminar siendo algo así, es decir, algo medio aplastado y con esta forma, ¿no? Va a disminuirse su tamaño.
Aquí aplicamos 100 newtons. Ahora, imagínense que agarramos un trozo de queso mucho más grande y le volvemos a aplicar esos 100 newtons. Aunque es el mismo queso, es exactamente el mismo queso, solamente que es un trozo más grande. Cuando aplicamos los 100 newtons, este segundo queso se va a deformar menos. Yo lo voy a poner en 2 dimensiones. Este era el queso, el cubo de queso original, y cuando se deformó seguramente terminó así. Pero luego ponemos un trozo del mismo queso más grande, aplicamos la misma fuerza y seguramente la deformación de ese segundo queso va a ser así. Es decir, es mucho menor la deformación. Aplicamos la misma fuerza en los dos, es el mismo producto, pero el resultado es distinto porque obviamente la fuerza, en este caso se aplica una fuerza uniaxial. La fuerza se distribuye sobre toda la cara sobre la cual está recibiendo la fuerza. Es decir, estos 100 newtons se repartieron sobre una área de 1 centímetro cuadrado y por lo tanto se produjo una gran deformación. Sin embargo, sobre la segunda muestra, los mismos 100 newtons se repartieron sobre una superficie de 25 centímetros cuadrados, es decir, una superficie 25 veces mayor que el cubo anterior. Por lo tanto, la fuerza se repartió en un área más grande y el efecto es menor. Esta relación entre fuerza y área sobre la cual se está aplicando la fuerza es a lo que nosotros denominamos esfuerzo, es decir, en la primera muestra se aplicó un esfuerzo de 100 newtons por centímetro cuadrado, mientras que en la segunda muestra, en la segunda forma del material, aunque es el mismo material, pero en este material se aplicó un esfuerzo de 4 newtons por centímetro cuadrado. Es decir, se está aplicando una cantidad mucho menor de esfuerzo en la segunda muestra, lo cual explicaría que la segunda muestra tenga una deformación más pequeña. Entonces, por eso es que el esfuerzo describe mejor el efecto de la fuerza sobre la deformación. Si ustedes solamente describen la pura fuerza, no les está diciendo mucho, porque ustedes pueden decir que aplicaron 100 newtons, pero el efecto va a depender de si lo aplicaron esos 100 newtons en una muestra pequeñita o esos newtons fueron aplicados en una muestra muy grande. En cambio, cuando ya lo están relatando en términos de esfuerzo, bueno, ya están incluyendo ahí el tamaño de la muestra y eso ya hace un comparativo más justo para ver ese efecto. Esto es lo mismo que platicábamos, ¿no? La fuerza, según depende del el área sobre la cual se está aplicando la fuerza, va a ser el esfuerzo que se genera y por lo tanto va a ser la deformación que se esté logrando. Vean, esta gráfica parecería que tenemos tres materiales totalmente distintos. A todos se les aplicó una misma fuerza, pero a pesar de que a todos se les aplicó una misma fuerza, todos parecen tener un comportamiento distinto. Y esto es porque estamos graficando fuerza contra deformación. Y a pesar de que es el mismo material, todo es exactamente el mismo material, pero tenemos un material pequeño de esta forma, un material más delgado, una muestra más delgada y más grande, y seguramente tenemos una muestra mucho más ancha. Como nuestra muestra, todo es el mismo material, ¿no? Imagínense, no sé, goma de mascar y cortan pedazos de distintos tamaños y formas. Si ustedes grafican, lo ponen a analizar en el texturómetro y grafican fuerza contra deformación en milímetros, va a parecer que este es un material que se comporta de una forma, este es otro material que se comporta de otra forma y este es otro material que se comporta de otra forma. Sin embargo, si ustedes en lugar de graficar fuerza contra deformación, grafican esfuerzo contra deformación, bueno, aquí está deformación en milímetros, que esto no es
lo más correcto ni preciso. Eh, Parecería que ahora ya coinciden dos de los materiales, pero uno más no coincide. En realidad, lo ideal y lo correcto es graficar esfuerzo contra deformación en porcentaje, ya sea que utilicen deformación nominal o deformación de Jenkins. Y cuando grafican esfuerzo contra deformación, no importa que ustedes hayan utilizado una forma de este tipo o una forma de este tipo, o una forma de este tipo, si es el mismo material, las lecturas van a coincidir. Es decir, es una comparación más justa. Y aquí lo que nos está diciendo es que es el mismo material, y efectivamente es el mismo material, y por lo tanto se comporta de la misma manera en cuanto a su relación de esfuerzo contra deformación, aunque se hayan utilizado para la prueba formas muy distintas del mismo material. Entonces, lo ideal es que cuando ustedes vayan a hacer pruebas de esfuerzo, de fuerza y deformación, o de cómo se deforma un sólido, la idea sería graficar los datos en forma de esfuerzo contra deformación. Ya para concluir esta mini presentación sobre conceptos básicos, vamos a platicar del radio de Poisson. El radio de Poisson es una razón de dos deformaciones. Hasta ahorita solamente hemos estado mencionando la deformación en forma longitudinal, es decir, aquí está nuestra muestra y vemos, esta es la longitud inicial, y vemos si la longitud cambia, ya sea que se elongue, es decir, que tenemos una longitud más grande, o bien que se acorte, es decir, que tengamos una longitud más corta al momento de aplicarle una fuerza. Sin embargo, no solamente se deforman así los materiales, sobre todo en materiales que son muy elásticos, como las masas. Cuando se comprime, también tienden a deformarse en este sentido, es decir, en amplitud o anchura, como lo podemos ver aquí. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una bolita de masa, ya sea de masa de harina de trigo o masa de harina de maíz, cuando le aplican una compresión, no solamente va a deformarse, en hacerse más pequeña, sino que va a tener una gran extensibilidad. Y entonces el radio de Poisson lo que hace es esa relación, es decir, por cada proporción, es decir, si yo lo comprimo 20% de su altura original o 50% de su altura original, cuánto va a extenderse el tamaño de la muestra. Es decir, cómo va a ir cambiando. El radio de Poisson describe cómo va a ir cambiando la anchura, cómo se va deformando la anchura conforme se va a la deformación longitudinal. Y esto nuevamente tiene mucho que ver con la extensibilidad o para masas, es decir, se utiliza mucho cuando están tratando de describir a las masas, es decir, cómo se extienden las masas y se deforman estas masas. Y entonces lo que tenemos aquí son estos ejemplos de cuando se aplasta la masa y se extiende, y queremos ver precisamente esa extensibilidad del material. Veamos, aquí aparecen algunos ejemplos del radio de Poisson. Esta de aquí es la deformación ingenieril, es decir, se le pidió primero a las muestras, o se comprimió a las muestras, en este caso 5% de su altura original, se comprimió en este caso 12% de su altura original, 30% de su altura original, 90% de su 65% de su altura original y 90% de su altura original. Lo que se va a estar midiendo es cuánto se va aumentando. Esta F significa fractura, es decir, por ejemplo, aquí tenemos manzana, Red Delicious. Cuando se aplica más del 12% de compresión, no es que se extienda la manzana, no es una material elástico que se va a incrementar su anchura, sino no tiene esa capacidad y se va a fracturar.
principalmente porque tiene un alto contenido de agua y nuevamente el agua no es un material compresible y al momento de estarle aplicando esta compresión tiene que liberarse esa presión y se fractura. Pero tenemos otros materiales como la papa cruda, que sí se puede extender 30%, pero curiosamente la papa al vapor se fractura ya en un 30% de compresión. Sin embargo, podemos ver aquí el pan. Este es pan, la masa tiene una gran extensibilidad y no se va a fracturar. Pero aquí podemos ver el pan de centeno y el pan blanco, o de harina de trigo. Y podemos ver aquí el radio de Poisson, es decir, cómo se extiende o cómo va cambiando esa relación entre deformación radial o en la anchura con respecto a la deformación longitudinal. Y entonces vamos viendo ahí. Esto nuevamente tiene gran relevancia, sobre todo cuando vamos a trabajar con materiales como masas, destinadas a la panificación o para la elaboración de tortillas, que queremos saber que realmente va a tener una gran extensibilidad, porque eso dependerá de las características finales del producto, hasta para las tortillas de harina, etc. Entonces, bueno, hasta ahorita en esta presentación, que fue un poco corta, pero vimos algunos conceptos básicos relacionados con fuerza, deformación nominal, deformación de Jenkins. También vimos algunas formas en las que se aplica la fuerza, cálculos de cómo se describe el esfuerzo, y finalmente terminamos con el radio de Poisson. Bueno, hasta aquí queda esta presentación sobre conceptos básicos y en las siguientes ya iremos adentrándonos en algunas pruebas mucho más específicos. Ok, entonces hasta aquí nos quedaremos y nos vemos en la siguiente presentación.